Desde que la humanidad puede recordar, la palabra escrita ha servido como un portal a un conocimiento increíble, a veces transmitido durante miles de años. Pero a pesar de lo esclarecedores que pueden ser los libros, hay algunos que nunca deberías leer. Desde tomos antiguos que supuestamente contienen magia negra, hasta textos malditos que podrían llevarte a la muerte. Mantén las luces encendidas mientras profundizamos en los libros más misteriosos que debes evitar leer a toda costa. Diccionario demoníaco. Si te gustan las películas de terror, es posible que hayas visto El legado del diablo o La monja. Pero ¿sabías que los desviados demoníacos de esas películas vienen directamente de un libro de la vida real? Sí, conocido como La llave menor de Salomón, este infame tomo es probablemente el libro grimorio o libro de magia más influyente de su tipo. El libro está compuesto de 5 textos diferentes escritos a lo largo de cientos de años y apareció por primera vez como una colección en el siglo XVII, cuando se creía comúnmente que existía la magia. Sin embargo, misteriosamente, nadie sabe quién lo escribió. Lo que sí sabemos es que el espantoso grimorio contiene supuestos hechizos e información sobre cómo convocar a nada menos que 72 demonios. Eso incluye al rey Paimon, el demonio del legado del diablo, y Balak, que aparecen en La monja. Entonces, un poco de lectura ligera. Hablando en serio, ¿por qué convocarías a un demonio? Bueno, se dice que poseen un gran conocimiento y poder que pueden impartir contigo, por un precio, y suele ser uno muy grande. Se creía que los demonios eran notablemente tramposos. En un momento podrías estar invocando a tu demonio local por algún conocimiento loco y al siguiente, ups, acabas de ser poseído. Aparentemente, un monje francés del siglo XIV llamado Juan de Morigny siguió con devoción las enseñanzas de uno de los textos de la llave menor. Sin embargo, en lugar de recibir conocimiento o sabiduría, fue maldecido con horribles visiones demoníacas. ¡Auch! El monje estaba tan traumatizado que siguió su propio manuscrito advirtiendo a la gente que se mantuviera alejada del texto. Incluso si no planeas jugar con ninguna magia, debes mantenerte alejado. Las personas que simplemente leyeron el manuscrito original han informado que las páginas del libro se giran solas y aparecen figuras fantasmales para atormentarlas. Me quedaré con mi copia de la oruga muy hambrienta. Gracias. Evangelio espantoso. Probablemente hayas oído hablar del Evangelio. Ya sabes, el último mensaje del cristianismo sobre el amor de Jesucristo. ¡Ah, qué agradable! Pero también hay otro Evangelio y no es tan amistoso. El Gran Grimorio, también conocido como el Evangelio de Satanás, es un texto inquietante supuestamente escrito en 1520 por un hombre llamado Honorio de Tebas, que resultó estar poseído por el diablo. Como puedes imaginar, no contiene una buena receta de pastel. En cambio, el Gran Grimorio entra en gran detalle afirmando cómo cada nuevo papa es sistemáticamente corrompido por el diablo y también le da al lector las armas para convocar a Lucifer. Algunas versiones incluso contienen instrucciones para la nigromancia, es decir, la resurrección de los muertos. ¡Rayos! Como tal, el libro se considera uno de los tomos de magia negra más poderosos que existen. En serio, simplemente abrirlo es similar a firmar tu alma con el diablo. No hace falta decir que esa no es la mejor idea. Si bien puedes comprar copias del Evangelio de Satanás, estas imitaciones supuestamente no tienen el poder del original. De hecho, el texto original es tan peligroso que está guardado bajo llave en los archivos secretos del Vaticano. Así es, puede sonar como algo sacado del Código Da Vinci, pero increíblemente es verdad. En el lado positivo, eso definitivamente hará que sea más fácil para ti mantener tus manos lejos de él. Puedes darle un mejor uso a esas manos al presionar los botones de me gusta y suscribirse a continuación. De esa manera nunca más te perderás ninguno de mis increíbles videos. Y te prometo que ninguno de ellos está maldito. Ahora volvamos a esto. Una historia embrujada. Me encanta una buena historia de aventuras. Entonces, si no supiera mucho sobre la novela de aventuras española An Orphan's Story o Historia del huérfano, la podría elegir para leer. Pero lo sé, así que definitivamente no lo haré. Eso es porque a pesar de haber sido escrita en el siglo XVII, permaneció inédita durante 400 años. Supuestamente debido a una maldición que derribaba a cualquiera que intentara hacerlo. Espeluznante.
Sin embargo, cuando la académica peruana Belinda Palacios se enteró del manuscrito archivado en 2016, estaba decidida a traducir sus palabras escritas a mano y escribirlas para una audiencia moderna. Yo no habría estado tan interesado. Además del intento fallido del autor original de publicar su trabajo, los intentos posteriores de diferentes personas terminaron en tragedia. Uno contrajo una enfermedad extraña, otro tuvo un accidente automovilístico y otro vio truncada su vida por una causa misteriosa y desconocida. Cielos, eso no es muy inspirador, ¿cierto? De hecho, los informes preocuparon tanto a Palacios que le pidió a su amiga que quemara el manuscrito si le pasaba algo. Aún así, siguió esforzándose y sus esfuerzos valieron la pena. Se publicó oficialmente en 2018 sin que nadie sufriera ningún daño. Entonces, parece que la maldición se ha roto por fin. Dicho esto, todavía no me arriesgaría a darle una lectura a esto. Dale una década más o menos. Entonces lo sabremos con seguridad. Hielo negro. Puede ser increíblemente emocionante descubrir una pieza de literatura perdida hace mucho tiempo. Recientemente, en 2019, se recuperó un texto religioso ahora conocido como El Salterio del Contrabandista, después de casi 300 años en el océano. A pesar de residir en un barco que se había hundido hacía mucho tiempo, se encontró conservado dentro de una lata, lo que significa que, milagrosamente, aún se puede leer. Sin embargo, algunos libros perdidos deberían permanecer así, como la Ruskina. Este modesto tomo fue escrito por un monje islandés llamado Gottskald Nicolason, quien supuestamente lo llenó de magia maligna, buscando en última instancia doblegar al diablo a su voluntad y gobernar al mundo. Vaya, afortunadamente no obtuvo su deseo. Y cuando falleció en 1520, el antiguo grimorio fue enterrado con él. Sin embargo, un par de cientos de años más tarde, un sombrío mago islandés llamado Lufter se enteró del libro y quiso aprender él mismo sus oscuros secretos. Entonces viajó a su lugar de entierro, una escuadra catedralicia en Olar donde Goldstock había sido obispo. Ahora esto se pone salvaje. Según la leyenda, Lufter logró invocar el espíritu del monje fallecido y exigirle que le entregara el libro. Su misión fue casi un éxito cuando un estudiante parado en el campanario notó la macabra escena. Sin perder tiempo, hizo sonar las campanas de la iglesia disipando el espíritu. Lufter huyó, pero el mar se lo llevó en su viaje de regreso a casa y lo arrastró al inframundo en represalia por su arrogancia. En cuanto al libro, algunos dicen que se quemó después del fiasco, pero otros están convencidos de que todavía está ahí afuera, tal vez esperando a que lo saquen. Ahora creo que es justo decir que la mayor parte de esto probablemente solo sea un mito, pero no voy a buscar el libro para averiguarlo. El gran libro malo. Ese Satanás sí que se mueve. Pensé que escribir un libro era poco probable, pero ¿dos? Además de su propio evangelio, aparentemente también es responsable de este absolutamente colosal tomo. Se llama el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Con 90 centímetros de alto y nada menos que 75 kilos de peso, no envidio a quien lo cargó hasta su hogar actual en la Biblioteca Nacional de Suecia. Pero su tamaño no es ni la mitad de lo que hace que este libro sea tan interesante. La historia cuenta que en el siglo XIII, en lo que es ahora la República Checa, un monje benedictino llamado Hermann Emeritus fue declarado culpable de pecar. Por esto fue sentenciado a ser tapiado vivo. Sin embargo, justo antes de que colocaran el último ladrillo, suplicó clemencia. Entonces, el monje principal le ofreció un trato al viejo Hermann. Si pudiera transcribir todo el conocimiento del mundo en un libro en una sola noche, se salvaría. Bien sabiendo que esto sería imposible, Hermann oró desesperadamente al diablo por ayuda. Para su sorpresa, funcionó. Satán apareció y accedió a escribir el resto del libro para él, posiblemente poseyendo al monje para escribir a velocidades sobrehumanas. A cambio solo pidió una cosa, el alma de Hermann, y al parecer un bonito retrato. Bastante justo. Al día siguiente, el monje principal revisó a Hermann y se sorprendió de que la tarea se hubiera completado. Independientemente de cuán probable sea esta historia, el tomo en sí es muy real y sin duda es impresionante. Contiene el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, varios relatos históricos e instrucciones para lanzar hechizos y exorcismos, entre otras cosas. Pero la gran cantidad de cosas en él implican que debería haber tomado al menos 20 años terminarlo. A juzgar por la letra, el libro parece haber sido escrito por una sola mano. Sin embargo, normalmente la escritura de las personas cambia con la edad. Sin embargo, no hay evidencia de que eso suceda aquí.
¿Podría realmente haber sido escrito en una sola noche? Además, las últimas 12 páginas del códice están arrancadas, a lo que lleva a la gente a sospechar que contenían la misma oración que Herman usó para invocar al diablo. ¿Podría ser cierta la leyenda? Si es así, ¿quién sabía que Satanás era un escritor fantasma tan prolífico? Confundido por Zoica. Me encantan los buenos crucigramas, pero admito que a veces me pueden confundir. Sin embargo, para John Dee, asesor de la reina Isabel I de Gran Bretaña, los crucigramas eran el menor de sus problemas. Resulta que en la década de 1580, John se apropió del libro de Zoiga, un tratado en latín sobre demoniología y magia. En ese momento muchas personas creían en la magia, por lo que pensó que el libro podría ser muy útil. El único problema, las 36 páginas finales fueron escritas en código. Desesperado por descubrir el conocimiento oculto en su interior, John trabajó incansablemente para intentar descifrar el código, pero nada parecía funcionar. Supuestamente, incluso convocó al arcángel Uriel para pedir su ayuda. Sin embargo, Uriel le dijo algo horrible. El libro estaba maldito y cualquiera que lograra descifrar su significado moriría 2 años y medio después. Aparentemente ignorando la espeluznante amenaza, John continuó intentándolo por el resto de su vida sin éxito. Entonces el libro desapareció misteriosamente. Es decir, hasta casi 400 años después, cuando un historiador desenterró una copia de una pila de libros polvorientos en la Biblioteca Británica de Londres. A pesar de la oscura reputación del libro, los descifradores de códigos e historiadores se pusieron a trabajar en un tratado para descifrarlo, pero pasaron otros 12 años hasta que finalmente se descifró el código en 2006. Un tal Jim Ritz lo descifró revelando los nombres previamente ocultos de una variedad de demonios, ángeles y encantamientos mágicos. Entonces, ¿qué le pasó a Jim? Afortunadamente está bien, pero muchas personas todavía creen que la maldición es real y dicen que solo afecta a aquellos que entienden el verdadero significado del texto, no solo a los que leen sus palabras. No lo sé, pero la ignorancia es probablemente lo mejor en este caso. Sin título. No me malinterpreten, inventar títulos para cosas es difícil. No creerías cuánto tiempo pasé inventando el mío. Bueno, la suma sacerdotisa, Wicca Persefone Adastrea Irene, obviamente tuvo el mismo problema en la década de 1960, porque dejó su grimorio misteriosamente sin título. Wicca es una forma de brujería moderna, generalmente organizada en asambleas o grupos de practicantes. Como suma sacerdotisa, Persefone era la mandamás de una de estas asambleas. Entonces, como probablemente puedas adivinar, ella era increíblemente poderosa, al menos si crees en todo esto. Sin embargo, su grimorio no solo contiene hechizos y maldiciones, también tiene una historia familiar y... ¿una receta para laca para el cabello? Supongo que incluso las brujas poderosas necesitan mantener su melena bajo control. Sin embargo, antes de saltar a eBay en busca de uno de estos, no lo hagas. Están malditos, por supuesto. De hecho, el libro contiene esta espeluznante advertencia garabateada en su portada con una tinta sospechosamente roja. Para aquellos que no pertenecen al oficio, la lectura de este libro está prohibida. No sigas adelante o la justicia impondrá una retribución rápida y terrible y seguramente sufrirás a manos de la hermandad. Ok, ¿cuál sería exactamente esa terrible retribución? ¿Quién sabe? No hay incidentes registrados de personas no wiccanas que leyeron el libro, pero tal vez eso se deba a que no estuvieron el tiempo suficiente para contar la historia. Aún así, los manuscritos originales se vendieron en 2013 por $13,865, por lo que alguien estaba muy ansioso por echarles un vistazo. Sin embargo, parece mucho dinero para pagar por un libro que solo leerás una vez. No leas esto en voz alta. En 1919 se publicó en Japón una colección de poesía aparentemente ordinaria llamada Sakin. El autor Saijo Yaso era conocido por producir canciones infantiles, por lo que todos asumieron que este último libro seguiría la misma línea. Sin embargo, entre sus páginas había un poema tan retorcido, tan horrible, que inspiró una leyenda escalofriante. El poema llamado El infierno Tomino a menudo se asocia con esta pintura espeluznante que quizás hayas visto dando vueltas en la web. La inquietante imagen es del misterioso artista japonés Yuko Tatsushima, de quien sabemos muy poco.
Sin embargo, sabemos que su pintura no está directamente relacionada con el infierno de Tomino y parece que simplemente se adoptó como una imagen visual aterradora en sitios de historia como Creepypasta. Definitivamente ha hecho el trabajo. Pero entonces, ¿de qué trata realmente el poema en sí? Bueno, cuenta la traumática y sombría historia de un niño pequeño llamado Tomino. Supuestamente Yasu se inspiró para escribirlo cuando perdió a un ser querido. Pero, aunque las circunstancias son tristes, la leyenda en torno al poema es francamente aterradora. Aparentemente leerlo en voz alta causa directamente tu desaparición. En 1974, el poeta y director japonés Terayama Shuji estrenó una película inspirada en el poema, y efectivamente encontró su final prematuro solo unos años después. Se dice que muchos otros lectores fallecieron por enfermedades, accidentes y también por causas repentinas e inexplicables. No es que todos los que lo leen pasen a mejor vida, pero generalmente hay consecuencias. Los sobrevivientes de la maldición del poema se han quejado de una sensación persistente y espeluznante que simplemente no pueden evitar. Sin embargo, si por alguna razón todavía estás desesperado por leer esto, hacerlo en silencio dentro de tu cabeza aparentemente te protege de los peores efectos. Quiero decir, todo esto sea probablemente solo un montón de tonterías, ¿verdad? Pero por si acaso no lo es, creo que no leeré este poema. Monarquía malévola. Es posible que hayas oído hablar del Necronomicon. Creado por el autor de terror H.P. Lovecraft, es un famoso libro de hechizos ficticios que detalla un panteón de deidades malvadas y cómo contactarlas. A pesar de ser ficticio, ha demostrado ser muy influyente e incluso inspiró a las personas a hacer sus propias versiones retorcidas del grimorio. Sin embargo, ninguno puede superar esta absoluta atrocidad, hecha de un Furby desollado. Sí, sería menos probable que leyera eso que cualquier otra cosa hasta ahora. Sin embargo, sin que la mayoría de la gente lo sepa, el Necronomicon se basa en un libro real, conocido como la falsa monarquía de los demonios. La inspiración de la vida real es un compendio de 69 demonios y cómo contactarlos. Esto puede sonar familiar y debería ser así. El libro del siglo XVI inspiró muchos grimorios infames, como la llave menor de Salomón. Dicho esto, este tomo de los terrores es probablemente una burla de los demonios, no una glorificación. Su autor, un mago llamado Johann Weyer, creía que sus poderes palidecían en comparación con los divinos, por lo que los calificó como una monarquía falsa. También creía que cualquiera que convocara a un demonio era el peor tipo de mago. Entonces, tal vez escribió el libro para asegurarse de que cualquiera que lo intentara obtuviera su merecido cuando sus turbios tratos demoníacos inevitablemente salieran mal. Sin embargo, eso todavía no explica de dónde obtuvo Weyer todo su oscuro conocimiento. ¿Había convocado a un demonio para lograrlo? Eso sería un giro de la historia. Una maldición titánica. La dama de la suerte puede ser una amante voluble, pero también puede ser francamente malvada. Entra la maldición del Gran Omar. ¿El qué? Bueno, a principios del siglo XX, la empresa de encuadernación londinense Sangorsky & Sutcliffe decidió crear una magnífica versión de un libro de Edward Fitzgerald conocido como el Rubaiyat de Omar Khayyam. Los encuadernadores estaban apasionados por el proyecto, trabajando duro hasta 1911, cuando finalmente terminaron el manuscrito. Al principio parecía que el trabajo había valido la pena. Era el libro más detallado, lujoso y costoso que jamás habían creado. Estaba cubierto con más de 1000 joyas, realmente lujoso. En un último símbolo de exceso, la tapa estaba adornada con 3 pavos reales que representaban a la realeza y le valieron el apodo de El Gran Omar. Pero mientras que los pavos reales son un símbolo de la realeza, sus plumas están asociadas con la mala suerte. Efectivamente, a pesar de su belleza, a Sangorsky & Sutcliffe les resultó enloquecedoramente difícil vender su creación. Finalmente, el libro se puso a subasta y se vendió por 450 libras, el equivalente a unos escandalosos $76.500 en la actualidad. Aún así, esto era menos de la mitad de lo que esperaban los encuadernadores. De igual forma, el libro estaba listo para ser enviado a su comprador en Nueva York, en un hermoso barco nuevo llamado el Titanic. Oh, sí, el barco se hundió y el libro se hundió en el fondo del mar donde permanece hasta el día de hoy. Luego, solo unas semanas después, Sangorsky se ahogó mientras estaba en la playa con su familia. Vaya, sin embargo, Sutcliffe se comprometió a hacer una segunda copia, una igual de lujosa. Esta vez lo almacenó en una bóveda segura en Londres,
Pero adivina qué, fue destruido durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Cielos, como puedes suponer en este punto, la gente sospecha que el libro estaba maldito. Sin embargo, a pesar de toda esta mala fortuna, el sobrino de Sutcliffe se encargó de terminar una tercera versión. Ese hasta ahora ha evitado el desastre y reside en la Biblioteca Británica. Esperemos que se quede ahí. Abracadabras de Abramelin. Egipto es un lugar fascinante lleno de historia, pero no es frecuente que lo asociemos con libros de hechizos y magos. Sin embargo, según un texto escrito en 1458, la magia era una gran parte de los procedimientos. Pegadizamente titulado El libro de la magia sagrada de Abramelin el mago, cuenta la supuesta historia real de un mago egipcio, además de servir como un libro de hechizos. Desafortunadamente también está muy maldito. Simplemente poseer el tomo es suficiente para aparentemente atraer demonios de otros reinos para perseguirte y maldecirte con una severa mala suerte. Y me refiero a los niveles de llevarte al más allá de la mala suerte. Dicho esto, los creyentes están divididos en este caso. Algunos suscriben la idea de que el libro está maldito, mientras que otros dicen que no es más riesgoso que cualquier otro libro de magia. De cualquier manera, mi costumbre es alejarme de cualquier libro que pueda conllevar el riesgo de, ya sabes, perseguirte. El enigma de Voynich. Muy bien, hemos visto algunos libros bastante extraños hasta ahora, pero al menos podríamos entender esos. En 1912, el bibliófilo polaco Wilfrid Voynich descubrió un libro tan misterioso que todavía tiene a la gente rascándose la cabeza. Ahora, conocido como el manuscrito Voynich, Wilfrid lo encontró en una universidad en las afueras de Roma y quedó inmediatamente impresionado por su rareza. No es de extrañar, todo el documento de 240 páginas está escrito en un idioma desconocido que se ha demostrado completamente indescifrable hasta el día de hoy. No hay un autor acreditado y lo que es peor, ilustraciones muy extrañas adornan muchas de sus páginas. Estoy hablando de plantas extinguidas o inventadas, maquinaria orgánica extraña y mujeres en sus trajes de cumpleaños bañándose en las plantas. Bueno, el loco libro data del siglo XV, pero eso es todo lo que sabemos con seguridad. Muchos han intentado descifrarlo, pero ninguno lo ha conseguido. Algunos incluso creen que el manuscrito contiene algún tipo de conocimiento prohibido y que descifrar el código arrojará una maldición fatal sobre el descifrador. Maldito o no, no hay duda de que toda la situación es extraña. ¿Será un simple engaño? ¿Los extraterrestres vinieron y lo dejaron aquí o es otra cosa? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. No tan amigable. Cuando se trata de libros que debes evitar leer, apuesto a que no pensaste que mencionaría un libro de remedios caseros, ¿cierto? Sin embargo, El amigo perdido hace mucho tiempo, publicado en 1820, es uno de esos libros, aunque con algunos hechizos incluidos en buena medida. En 1928, una bruja de Pensilvania convenció a un aldeano local llamado John Bilmer de que había sido maldecido y le dijo que el perpetrador era otro local llamado Nelson Remayer. Aparentemente había usado una copia de El amigo perdido hace mucho tiempo para realizar la maldición. Al principio, Blimmer había rechazado a la bruja. Remayer era un sanador muy querido que incluso lo había ayudado en el pasado. Pero Remayer había estado pasando por un tiempo de mala suerte, y la bruja era convincente. Entonces, finalmente aceptó sus palabras y se dispuso a romper la maldición. Blimmer y sus dos amigos irrumpieron en la casa de Remayer. Le quitaron la vida e intentaron quemar la casa con el libro dentro. Cielos. Solo que la casa en realidad no se quemó, lo que llevó a algunos a culpar al poder del texto mágico en el interior. Esto solo alimentó los rumores de que Remayer no había estado tramando nada bueno. Algo de lo que estoy seguro es que alegraba a la bruja. Si realmente creía que Remayer era malévolo o no, no podemos estar seguros, pero creo que le guardaba rencor por alguna razón. Independientemente, su antigua casa sigue en pie hoy en día, y se le conoce espeluznantemente como Hex Hollow. Aún más espeluznante, los relojes en el interior se detuvieron en un minuto después de la medianoche, la hora exacta en que Nelson cerró los ojos para siempre. Como tal, muchos consideran que el lugar está embrujado. Si las leyendas son ciertas, esa sospechosa copia del mago perdido hace mucho tiempo todavía está por ahí, tal vez incluso en esa misma casa. Y no intentaría encontrarlo. Si realmente quieres leerlo, toma una copia con una historia menos contaminada. Espejos maliciosos. Como hemos visto, jugar con viejos grimorios generalmente es una mala idea.
Si crees que las leyendas, las posesiones, las apariciones o incluso una muerte prematura podrían esperar a un lector imprudente. Sin embargo, el Manual de Magia Demoníaca de Múnich es un libro de hechizos del siglo XV que podría ser mucho más peligroso para los hombres que para las mujeres. Poder femenino, ¿no? La mayoría de los textos mágicos de la época presentan una combinación de magia angelical y demoníaca, pero este es puramente sobre el lado oscuro. Entonces puedes imaginar que sería igualmente peligroso para todos, independientemente del género. La cuestión es que uno de los hechizos más poderosos que contiene consiste en crear un espejo de Lilith, que se usa para conjurar al demonio del mismo nombre. Según la mitología judaica y mesopotámica, Lilith fue la primera esposa de Adán y fue expulsada del jardín del Edén por no obedecer a su marido. A partir de ahí se convirtió en un demonio, por lo tanto puede ser bastante irritable, especialmente con los hombres que la invocan sin una razón adecuada. Me gusta pensar que soy un éxito entre las damas, pero incluso yo podría tener problemas esta vez. El manuscrito original está escrito en latín y está guardado en la Biblioteca Estatal de Baviera de Múnich, pero puedes consultar una edición traducida en línea. No es que lo recomiende, lidiar con mi madrastra ya es bastante malo sin tener un verdadero demonio en mi espalda también. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Hay algo de verdad en alguno de estos sórdidos cuentos o son solo coincidencias y mitos? ¿Has leído alguno de estos libros? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.